¿Cómo están, iglesia? Es bueno verles el día de hoy. Como dijo Matt, estamos viendo 1 Samuel capítulo 3. Y vamos a la distancia. Estamos por 16 semanas a través de este libro de la Biblia. Y no dejes que eso te abrome. Son cosas buenas, vamos a aprender cosas buenas. Es una jornada difícil, pero creo que es en la dificultad donde Dios nos encuentra y creo que va a suplir cosas fantásticas. Así que estoy esperando lo que esté para nosotros en esta serie del libro de 1 Samuel. Estoy leyendo en nuestro diario bíblico, estoy en Jeremías y Gálatas, y el CBR, si no sabes lo que es un plan de comunitario de lectura bíblica para una estrategia de discipulado. Y hemos pedido a toda nuestra congregación que participe en ella. Leemos algo en el Nuevo Testamento, algo en el Antiguo Testamento por 6 días a la semana, pero hemos estado leyendo Isaías, el libro de Jeremías, ahora estamos en Jeremías y Gálatas. Y estos son temas gruesos o complejos. Si estás leyendo junto con nosotros, probablemente a veces se siente como que estás caminando en lodo. Son conceptos profundos, cosas pesadas y a veces te sientas abrumado. Bueno, si ese eres tú, si alguna vez accesas la escritura y te sientes abrumado por alguna de las cosas que estás leyendo, o fallas en comprender por ti mismo, conoce esto. Hay una cosa hermosa que escuché de Alison Berry esta semana. Dice, al leer la Biblia, las cosas principales son las cosas claras. ¿Estás conmigo? Debes de tomar tu corazón, si tu entendimiento bíblico es pobre o no tienes estas ideas, conceptos con respecto a la escritura, Dios no se está escondiendo de ti. Esas cosas que están claras son importantes, aunque no entiendas todo, entiende y obedece esas cosas que sabes que son ciertas y creo que Dios te va a encontrar donde tú estás y te revelará las cosas que tú no conoces, ¿ok? Ok, es muy importante que lo conozcas, que lo sepas, porque hoy mientras estemos viendo el tercer capítulo de Primera de Samuel, habrá algunas cosas no tan claras o no tan nombradas y no quiero que te desmotives porque no veas esas a la primera vez, mano. Y dices, ya sabía eso lo entendía o ya sabía. No, no. Hay una belleza aquí porque estuvimos ahí buscando una mina y para encontrarlo para ti. Pero recuerda, las cosas principales son las cosas claras. Déjame te pongo al corriente. Esta es la tercera semana en este viaje de 16 semanas. La primera semana vimos a Ana, vimos a su historia del Día de las Madres. Ella fue una mujer infértil y Dios milagrosamente proveyó un niño. Ese niño fue un niño llamado Samuel y entonces ella recibe este don y se lo da de vuelta a Dios, lo rinde al Señor. Y después aprendemos que su nombre es Samuel. Y Samuel dice que es destetado como a los 5 años que estimamos. Ella lo trae al tabernáculo y lo pone en el cuidado de Elí. Y aprendemos en el capítulo 2 que Elí era como un sacerdote medio corrupto, no era el sumo sacerdote, pero no era uno muy bueno. De hecho, probablemente era un sacerdote terrible y un padre terrible también. Aprendemos muchos de sus hijos, Ofnei y Finés. Aprendimos en la Biblia que la Biblia los describe como malvados, pero los llama que no sirven para nada. Sin importar, son bastante quebrantados. Y en capítulo 3, donde vamos a entrar el día de hoy, aprendemos acerca de Samuel, el niño, y su llamado hacia Dios. Es bastante fantástico. Si tienes su escritura, una copia de la escritura de Paraíso, es página 244 en mi Biblia. Déjame te... Dejamos de leer. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, he aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose, Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado?
Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová estaba llamando al joven. Y dijo a Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamaré dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así abro mi diario de lectura con este enunciado. Habla, Señor, tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me las cubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, este es Elí, Jehová haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Esta es la palabra del Señor. Es muy interesante. Es muy interesante, en caso aleatorio, parece que va a salir del campo externo, ¿no? Pero quizás no sepas que nuestros padres fundadores como país, muchos no eran cristianos, sino deidistas, no todos, y está disputado por algunos, pero muchos de ellos eran probablemente deidistas en lugar de cristianos. Y el sistema deidista es que creen en que Dios creó. Él es el creador, Dios creador, puso todas las cosas en su lugar, el mundo, los sistemas del mundo, las personas del mundo las puso, y luego se sienta y se recarga y se remueve toda interacción. Es como si estuvieran construyendo un acuario, pone ahí las rocas y los corales y todas esas cosas, los pone ahí, pone los pescados y luego simplemente se sienta y ve lo que va a pasar enfrente de él, pero no interactúa con él, no está comunicándose con él, con la creación. Lo que es muy interesante es que yo creo, esta es mi creencia personal, basado en lo que he leído en 1 Samuel, lo que parece que escucho, percibo acerca de la cultura durante este tiempo, es que ellos son quizás sean unos deidistas prácticos, hay deidistas prácticos, no reales, sino que saben saben que Dios habla y que va a trabajar en sus medios, pero operan quizás como si Dios se hubiese ido, como que Dios se fue lejos de ellos y no hay manera en que Él va a hablar, comunicarse, hablar, no hay diálogo que ha entendido y se siente como que Dios se ha puesto en silencio. Y dice, Señor, ¿te fuiste? ¿Qué onda? Pero en ese momento, en el tercer capítulo, donde el clímax espiritual cambia, porque Dios habla. Y dice en los últimos versículos que la palabra de Jehová vino, volvió a hablar a Israel en Silo, porque Dios ahora estaba comunicando con Samuel. Versículo 1 dice que la palabra del Señor era rara en aquellos días. Nuestra inglés nos falla, el español nos falla, porque la palabra hebrea de ahí significa, es una palabra que puede ser dos cosas. Puede ser tanto raro como precioso. Y algunas veces esos son lo mismo.
Algunas veces esas cosas son enlazadas, pero algunas son exclusivas mutuamente. Algunas veces son raras en plenitud y hay cosas preciosas, son raras. Pero esto es como siento que esta palabra realmente se comunica con nosotros. Es de que es como son los diamantes, ¿ya ves? La palabra de Dios son como un diamantes. Y durante estos tiempos son preciosos. Y cuando los tienes, los quieres mantener, los proteges y lo gozas. Pero no todos tienen. No caminas y encuentras estas cosas. Ese es el tipo de comentario que las palabras de Dios aquí. Pero los diamantes que son las palabras de Dios son preciosos, pero no tienen que ser raros. Son preciosos, pero no tienen que ser escasos. Y la razón por la que hay una escasez de la preciosa palabra de Dios en ese momento no es porque Dios no tenga palabra. La razón es porque es tan raro, es debido a que el pueblo de Dios ha volteado sus oídos de recibir la comunicación de lo divino a lo no. Es raro porque ellos no quieren escucharlo, que prefieren escuchar sus propias voces o las voces de la comunidad o de sus compañeros. Quieren oír todo menos la palabra de Dios. Y al final, la temperatura espiritual de una nación es Elí. Elí no está escuchando. Dios no está allí. Dios no es como un niño de una diva de 13 años que cuando no se saca sale con lo suyo, te pone la ley del hielo. No te voy a hablar, no voy a hablar. No, Dios siempre quiere hablar con sus hijos, pero sus hijos quieren siempre comunicarse con el Padre. Es problemático que Afne y Finés y Elí mismo, ellos crecieron, se ensordecieron, eligieron no escuchar, no recibir. No es la palabra de Jehová es rara porque Dios lo eligió, sino porque Elí lo eligió. Y hay que reconocer esto y también reconozco que el texto, la manera es como Dios se comunica. No parecía que Dios es un comunicador forzoso. ¿Has hablado con un comunicador forzoso? Bueno, déjame te lo digo. ¿Has conocido a alguien que te comunica forzosamente? Yo sí. O es una persona que debe ser oída, ¿no? Es una persona que emplea todas las tácticas para que su opinión se escuche. Se interrumpen, gritan. Incluso hay personas aquí que sacan del diálogo y de repente se vuelve monólogo cuando esta persona entra, el comunicador forzoso. El reservados que están afuera están ahí, son comunicadores forzosos, pero Dios no es un comunicador forzoso. La razón por la que la comunicación ha cedido en la historia es porque Elí dejó de escuchar. Dios no está forzándose en sus hijos, Él lo desea, Él lo quiere, tiene comunión con nosotros, sus hijos, quiere tener comunión con Israel en ese tiempo, pero de nuevo, si quieres sintonizarlo y callar o silenciarlo, no escucharlo, no te va a obligar. Ahora, es muy interesante que esta interacción entre Samuel y Elí es una conversación que tienen uno con otro en medio de la noche. Es muy interesante. ¿Por qué toma tanto antes de que haya como que entienden algo para que Elí sepa qué está pasando? Sigo pensando, bueno, incluso Samuel, ¿a poco toma a un supe sacerdote que 3 veces saber que hay un momento sobrenatural? Está en el tabernáculo, está en la presencia del lugar santísimo. Seguramente hubiera quizás tomado una vez para saber que era Dios en este momento hablando. Pero 3 veces Samuel no tiene idea. 3 veces Elí no tiene idea tampoco. Ahora, primero pensé, bueno, Samuel es un muchacho, quizás sea tonto, quizás no sepa qué onda, ¿no? Y dice, yo no sé. Y tomaría sentido, pero de hecho no es estúpido. El versículo 7 nos dice que no es estúpido, de hecho nos da la razón por la que toma tanto para él, para que llegue a esta conclusión. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Así que no hay una relación establecida entre Dios y Samuel. Aunque conoce los trabajos del Señor, la obra del Señor, lo que es cómo se ve una relación con el Señor, o conoce las cosas de la iglesia o las cosas del tabernáculo, conoce las cosas espirituales, por así decirlo, pero no tiene una relación personal por sí mismo. Así que cuando escucha la voz en medio de la noche, la única conclusión lógica que puede sacar es que debe haber alguien que está cerca, que le está hablando, y tiene que ser Elí. Él no conoce a nadie más. No conoce a Dios por sí mismo.
Así que, por lo tanto, tiene que ser alguien que trabaja allí en el tabernáculo, alguien que está sirviendo al sacerdote. Y la única cuestión lógica para Samuel era, porque está escuchando la voz, era de que alguien estaba llamando y era alguien próximo a él. O sea, Elí en esa persona, que puede ser. Pero hay una belleza en esto. ¿Notas dónde está durmiendo? Samuel, ves, el texto habla de que él está durmiendo. Esto es como, estoy siguiendo un conejo. Samuel está durmiendo por el arca, dice. Y no es una de las cosas claras, así que no es una de las principales, pero pareciese que el escritor quiere que sepamos que no solamente está Samuel al espacio, espacialmente cerca de Dios, sino también espiritualmente. Parece que es como que él está creciendo más, acercándose más a Dios en una multitud de maneras. Bueno, es información importante. No es clara, así que no es principal. Pero bueno, aquí está, segundo. Eli, Samuel, digo, Samuel pregunta por qué Tama. Pero ¿por qué Eli toma tanto tiempo en entender? Un viejo había estado ahí mucho tiempo, definitivamente no es su primer rodeo, quizás. Está al tanto de estos momentos divinos donde Dios habla. ¿Por qué le toma 3 veces antes de que le diga, oh, ¿sabes qué, Samuel? Si lo escuchas, no, es probablemente Dios. Esto es lo que, esto es por lo que yo creo que le tomó a Eli reconocer 3 veces. Toma 3 veces para darse cuenta que Dios encontró a alguien más con quien comunicarse. Eso duele, ¿a poco no? Tomó 3 veces darse cuenta que Dios ya no quiere hablar con él, sino quiere estar hablando con alguien más. 3 veces se da cuenta que ya no me va a hablar, encontró a un nuevo sirviente. Alguien más va a escuchar de él para guiar a Israel. ¿Y has pensado cuán dolorosos son esas instrucciones que tiene que darle a Samuel, el muchacho? Piensa en la elección de palabras. ¿Qué le dice a Samuel? Le dice, tus instrucciones son decir, habla, Jehová, tu siervo escucha. Y todo el tiempo sabe que eres hipócrita porque no has operado como siervo y has dejado de escuchar por ti mismo. ¿Cuán difícil es comunicar eso? Tienes que hacer lo que yo fallé a hacer. En medio de la noche, tú tienes que ir a hablar esas palabras. No deberías de hablar esas palabras porque yo debería haberlas hablado. Debería haber estado en la posición para escucharlo de Dios directamente, para dirigirte a ti, a Israel, a mis hijos. Él tuvo la posición de autoridad en este momento, es el sumo sacerdote, es el juez, es el rey, por así decirlo, es el jefe durante ese tiempo. Él ha fallado, ahora de repente está reconociendo su falla porque Dios se lo saltó y dice, encontré a alguien más con el que quiero hablar. Encontré a alguien tiene un corazón humilde, que quiere recibir, no está sordo para mí, no me ha dicho que me calle, no ha vuelto su espalda para mí, no ha traicionado esa relación. Tengo a alguien que se está posicionando para recibir de mí, para que puedan hablarle a Israel. ¿Recuerdas el contexto de este libro? Lo dije la semana, si estuviste aquí el Día de las Madres, quizá lo escuchaste. El contexto es Jueces. Y la última línea del libro de Jueces es, y no había rey en Israel, y lo memoriza texto, y todos hacían lo que les parecía bien en sus propios ojos. Moralidad subjetiva, una cultura malvada. Era lo malo era socialmente aceptado, el pecado, todo era realidad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan malo y así vil? Porque Elí falló de escuchar y por lo tanto falló al hablar. No tenía nada que decir, ninguna verdad que entregar, no hay moralidad que para guiar, no directivas para declarar lo que está sucediendo. La cultura es tóxica porque Elí ha vuelto su espalda a Dios. Dice que había visiones infrecuentes durante este tiempo, ¿lo ves? No había visiones frecuentes. Proverbios 21:18 se vuelve a la vida. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Y Dios dice, ¿sabes qué, Elí? Tú vas a morir. Y tu casa va a morir. Y la razón por la que esta nación está muriendo es por ti. Está en ti. Amo el versículo 3.
De nuevo, esta es otra de esas que no es, no es tan claro, así que no es de las principales. ¿Listo? Dice que la lámpara de Dios fuese apagada. Antes de que la lámpara de Jehová fuese apagada. O estaba leyendo casualmente, dije, ¿qué significa esto? ¿Significa algo? Significa como un misterio aquí que Dios me está dando. Y no, es literalmente una lámpara. En el tabernáculo la luz de la lámpara de Dios era literalmente una lámpara, esta manera de iluminar dentro de los confines del tabernáculo. La lámpara que estaba encendida para que las personas vieran. Y esto está sucediendo en el medio de la noche. Así que está rodeado el tabernáculo de obscuridad, pero aún así la luz de la lámpara de Dios no se había apagada. Es como metafóricamente el autor está diciendo que aunque Israel está en obscuridad, sigue habiendo la luz de los aún presente. Y quizás no sea encontrada en la casa de Elías, pero va a ser encontrada en la casa de Samuel, de este muchacho que se va a volver hombre, va a encontrar esperanza, va a haber una nueva voz, Dios va a regresar a este obediente siervo de Israel, a Israel. Es un pensamiento. Por cierto, ¿qué es lo que está diciendo Eli? Interesante, 3 veces Eli. Él habla estas palabras difíciles cuando esta hipocresía está desplegando. Saben que quizás nadie lo sabe, pero lo sabe. Pero le dice dice, habla, tu siervo está escuchando. Hay unas aplicaciones de discipulado aquí. Si estás activo en haciendo discipulado o quieres hacerlo, si hay intencionalidad pasando aquí hay otra herramienta para que la tengas para ser discípulos. Algunas veces hemos usado la verdad de Dios para mostrarle a alguien lo que Dios está diciendo o mostrando lo que está declarando. Pero algunas veces no tratamos de hablar por Dios. Tratamos de hablar en la posición para que deben de ponerlos en la posición para que ellos escuchen a Dios por sí mismos. Escucha eso. Los esfuerzos discipulados es, Dios te está diciendo que hagas eso, pero algunas veces dices, no, ponte en tus rodillas, te humillas, oras, empiezas a ayunar, lees la palabra, confías en el Espíritu de Dios y como discipulador te vuelves un mentor espiritual en la vida de un joven espiritual y dices, esto es como puedes posicionarte para que escuches por ti mismo. Yo no voy a escuchar por ti, tú vas a escuchar por ti mismo. Es simplemente una idea. Una cuestión. ¿Listo? ¿Listo para la cuestión? Así que, ¿está Dios aún hablando? Uy, un silencio raro. Que bueno. Pero, ¿Dios habla? La respuesta creo es sí. Ahora, otra pregunta es, no la confundas con la primera. ¿Dios aún habla como esto? ¿Habla audiblemente a las personas? Yo creo que sí. Pero ¿sabes qué? Pero no creo que sea su método primario de hablarle a las personas. De hecho, creo que hay 5 vehículos primarios que Dios usa para comunicarse con sus hijos. Y si eres un hijo de Dios en estos momentos, probablemente toda persona aquí dice, si yo puedo escuchar a Dios por mí mismo, si puedo escuchar su voz, si puedo escucharlo directamente hablarme, realmente lo quiero. Pero aquí hay 5 maneras que Dios desea hablar contigo. Aquí listo, los tengo en la pantalla. Primera es esta. Dios habla a través de su escritura. Hebreos 12 dice que 4:12 dice que la palabra es más viva y eficaz y discierne los pensamientos y corta coyunturas ciudadanos. Es viva. ¿Ok? Está pasando, es orgánica, no está muerta, no es robótica. Significa que va a haber, va a estar diseñada para ti de una manera supernatural y no natural. ¿Ok? Aquí. Así que habla a través de su escritura. Si quiere escuchar su voz, abre su palabra. Algunos de nosotros estamos clamando como, ay, me encantaría escuchar a Dios, pero la Biblia está llena de polvo. Considera abrir la Biblia antes de decir que Dios se ha puesto en silencio. Segunda idea, Él habla a través de su espíritu. Y los no cristianos no tienen entendimiento de lo que estoy hablando en este momento. Si no eres cristiano, vas a pensar que soy loco. Verás, Dios dice que todos hijos de Dios que han nacido, que se arrepienten y experimentan nueva vida, y también experimentan un don de la nueva vida, y ese don es el Espíritu de Dios. Ahora, hemos hablado del Espíritu y todo es porque
y mucha gente tiene miedo porque no es algo que podemos controlar, pero Él habla a través del Espíritu en tu vida. Si eres un hijo de Dios, entonces debes aprender a escuchar al Espíritu de Dios en tu vida y debes de no resistir el Espíritu de Dios porque te va a dirigir, va a traer convicción, te va a traer palabras, que no tienes palabras, es fantástico. Esto, Dios mismo que te está dando o sea, nos ha dado como un regalo perfecto para que vivamos victoriosamente en esa tierra. En Juan capítulo 14 dice, y yo rogaré al Padre y Él os hará otro, eso es como llama el Espíritu, consolador, consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Bueno, escríbelo ahí, búscalo por ti mismo, es fantástico. También nos habla a través de su Hijo. Jesús habla a través de Jesús. Hay un texto hermoso, no sé si lo tengo ahí en la pantalla, pero esto lo debe de buscar por ti mismo. Hebreos 1, 1 al 2. De hecho al 4, pero bueno, del 1 al 2. Dice aquí, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en otros postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que está diciendo, esto es como, voy a hablar, como hablé antes, llamaba un profeta que llegaba ahí a la escena, declaraba, proclamaba, entregaba las cosas de Dios, pero ahora no necesitas al profeta, tienes a mi hijo, tienes a mi hijo. También habla a través de la creación. Romanos 1:20. Romanos 1:20 es porque nos podemos comunicar. Verás, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Sigue siendo comunicación aquí. Significa que Dios dice, yo estoy comunicando con gran claridad quién soy a través de la creación. Y Dallas Willard dijo que esto se llama la cacería universal ontológica. Creo que aquí en DeSoto County debe haber un cristiano todos, no porque debamos pretender, sino porque creo que todos debemos de ser cristianos, no porque todos tenemos historia bíblica aquí o tradición en la iglesia, lo que sea, no. Esto es por lo que yo creo que cada persona en esta habitación debe ser un cristiano, porque nos encanta ir al bosque o a acampar o a cazar, sígueme, porque la cuestión del pueblo está condado de ir al bosque ya sea con un arma, con un camper para experimentar ahí todo. Ahí está la belleza del norte del Mississippi. Todo y cada uno de ustedes debe ser confrontados de manera regular con quién es Dios. Verás, Dallas Willard dijo que en momentos como estos, cuando te estás viendo la creación, lo estás viendo, el pueblo son casados, ontológicamente casados, porque está como es que este fantasma de qué está pasando, es esta belleza de así aleatoriamente, estoy aquí simplemente aleatoriamente. Pareciese como que hay alguien detrás de todo esto, que trabaja demasiado bien, la creación es demasiado bonita, esta escena realmente simplemente vino a ser o alguien la habló de esta manera, la diseñó a que se viera de esta manera. Es cacería ontológica, Dios habla. Nosotros como cristianos nos encanta el bosque, no por lo que podemos hacer ahí, sino porque podemos ver a Dios mostrándose y somos recordados que Él te cuida, se preocupa por ti, está involucrado en tu vida y Él es bueno. Y simplemente ves a las estrellas y dices, hey, Dios es bueno. Ahí lo importamos. Y continuaré. También habla la iglesia. Algunos de nosotros somos la voz Dios se ha puesto en silencio porque estás tan desconectado de la iglesia. No como la organización, sino del pueblo, estoy hablando. Estamos tan desconectados. Yo no he escuchado de Dios en un tiempo. No tienes interacción con el cuerpo de Dios. Por eso le llama cuerpo, porque somos una sola parte. Y vamos a necesitar las otras partes del cuerpo para que podamos perseguir todo lo que Dios quiere que persigamos. Necesitas que alguien vea y escuche por ti, porque no todos ustedes son ojos, no todos son oídos, algunos son pies y manos. Van a necesitar a los de primera Romanos 12 y 1 Corintios 12 son sustentos para estas ideas. Solo déjame te digo algo que dije antes, pero creo que vale la pena repetir.
como pastor, yo soy conocido por todos, pero nadie me conoce. Todos conocen quién soy, pero no me conocen. No saben quién es el verdadero Luke. Piensan que sí, pero no. No conoce a Lucas el viernes o el otro Lucas el sábado a las 6 de la mañana o Lucas estresado financiero. Eso, ustedes no conocen al Luke verdadero. Está bien, pero sabes, ese fenómeno pastoral que yo experimento, de ser conocido por todos, pero conocido por nadie, también ustedes lo tienen. Y pasa a través de los medios sociales, ya sea que tengas cientos o miles o decenas de miles de seguidores en Facebook o Instagram o TikTok o lo que sea. Todas esas personas te conocen, pero no te conocen. Y hay un principio que se transfiere debido a esto, porque reconoces que nos damos cuenta que soy conocido por todos, pero nadie me conoce en este mundo social que vivimos. El principio de transferencia es que empezamos a proyectar la misma percepción en cómo Dios interactúa con el mundo de la humanidad. Y dice, Dios conoce a todos, pero no me conoce a mí, conoce al mundo, lo tiene en sus manos, pero no me tiene a mí, no me tiene a mí en sus manos. Dios conoce la escena, pero no conoce mi nombre, mi realidad, o lo que yo quiero, que deseo. Pero escúchame esto. Cada persona, si sabes si te sientes así, esta historia debería desmantelar completamente ese pensamiento erróneo, debido a que ¿qué tenemos aquí en este momento? Tenemos al Dios Todopoderoso, el León de Judá, Rey de Reyes, en una conversación con un muchachito en una tienda, en medio de un país ahí, en el este, en medio de la noche. No creas que pierde la atención del padre. Y luego que dice, no le dice, muchacho, despiértate. Le dice, Samuel, Samuel. Es una expresión enfática, doble énfasis. Te conozco, te conozco. Si empieza a pensar que Dios no te conoce, que no te ve, que no quiere conversar contigo, simplemente vea la historia de Samuel. Escucha, el linaje olvidado de Elí, toda la corrupción alrededor de ti, pero Dios aún así precisamente hablaría con alguien que está dispuesto a escuchar y a recibir. Y Él quiere hablarte el día de hoy, Él quiere hablarte en este momento, en Hernando, Mississippi, en marzo 12 de 2021. Él quiere hablar contigo. Si estás dispuesto a recibirle, o simplemente afina tus oídos a su voz. Dice, Samuel, Samuel. Comienza diciendo Samuel. Una vez, y lo dice Samuel, Samuel. Es un espejo de otros dos veces que tenemos en el Antiguo Testamento. Tenemos en Éxodo 3, 4, con Moisés. ¿Recuerdas cuando Moisés es llamado por Dios? Dice Moisés, Moisés, ahí en el desierto. Y luego, ¿qué responde él? Heme aquí. Y luego vuelve a pasar con Jacob en Génesis capítulo 46, 2. Dice Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Tengo que pensar que cuando Dios llama tu nombre dos veces, es que lo único que las personas pueden decir y responder es, aquí estoy. Es un pensamiento, nada más, una idea. Déjame te hago unas palabras, unas ideas críticas de crianza, y son basadas en lo que acabamos de leer en este tercer capítulo. Aquí está la primera cuestión importante de la crianza. Un hijo escucha cuando Dios quiere que escuchen. No puedes forzarlo. Me gustaría que sí. Me gustaría que pudiéramos controlar el destino espiritual de nuestros niños. Nos gustaría poder darles estas migajas y que lleguen a la conclusión de que hay un Dios y sí lo quieren conocer. Pero entiende esto, que Samuel fue confiado a Elías en el servicio del tabernáculo probablemente a la edad de 5 años. Ana dice que lo desató y no era simplemente como que ya no le estaba dando pecho, sino que probablemente ya se podía hacer sus propias cosas básicas de su vida. Así que como a los 5 lo trajeron al tabernáculo, al cuidado de Elí. Y la historia y los escolares bíblicos dicen que probablemente 6 o 7 años después es cuando escucha la voz de Dios, quizás tiene 11 o 12 años, cuando escucha ahora la palabra de Dios en este tercer capítulo. Eso significa que pasa quizás 5 o 6 y hasta 7 años en la presencia de Dios sin conocer a Dios. 6 o 7 años haciendo cosas espirituales, haciendo tradiciones, prácticas
espirituales ahí religiosas, pero no toma una decisión. ¿Por qué no hace una decisión cuando tiene 6, 7, 8, 10 o 9, 10 o 11? ¿Por qué? Porque la soberana voluntad de Dios no ha decidido que Samuel lo oiga. Es por eso. Y es lo único que mamás y papás tienen que confiar la salvación de sus hijos al Señor. Sé que queremos microadministrarlos, su jornada espiritual, queremos controlar el proceso, pero no puedes. Ellos van a escuchar cuando Dios quiere que escuchen. Así que lucha contra esa, busca con esa idea de que vienen 2 veces a la iglesia y van a ser cristianos ya. Que si van a la escuela bíblica de vacaciones ya van a conocer a Dios. No necesariamente. Quizás tome más tiempo. Aquí Samuel experimentó una exposición bastante larga de las cosas de Dios antes de conocer a Dios. Aquí está la segunda idea. Un niño debe escuchar por sí mismo. No puedes escuchar por tu hijo. No puedes escuchar la palabra de Dios por ellos. Puedes mostrar la palabra, puedes darles palabra porque Dios te está dando palabra, pero al final ellos tienen que escucharla por sí mismos. No puedes escuchar por ellos, tú no puedes hacerlo. Me encantaría poder escuchar por mis 3 hijos, me encantaría poderle dar mi vida a Cristo por parte de ellos. No sé, pero eso no es, la salvación no trabaja así. Es una decisión personal, individual, y tu hijo debe elegir. Así que Dios debe revelarse a sí mismo a cada uno de sus hijos. Así que la tercera cosa, esto es lo que sí puedes hacer. Te voy a dar 2 cosas que quizás te desalienten, pero aquí te una tercera que tú puedes hacer. Claramente, los padres de un niño son fundamentales para la audición. Claramente, los padres son fundamentales porque tienes 2 familias. Tienes la familia de Eli y tienes la familia de Ana. Verás, tienes la familia de Ana, quien le ha dado a su hijo al Señor en capítulo 1. ¿Y qué es lo que vemos en este texto? Cuando se le dio a Eli dio a sus hijos nada. Les dio desenfreno, les dio lo que querían, lo que sea que quisieran. Y tiene 2 trayectorias totalmente. Una va a ser borrar de Israel, del linaje de Israel. Las personas ni siquiera van a conocer tu familia ya. Ya se terminó, no hay nada, Samuel. Dios empieza apenas a usarle, a cumplir cosas fantásticas en Israel, y es el primer gran hombre que vamos a encontrar en este libro. Ahora, 2 cosas aquí. Hay palabras en capítulo 3 que son paralelas al capítulo 2 en esos muchachos. Avne y Finé, los hijos de Eli, y luego al hijo de Ana, Samuel. Lo que dice es que Avne y Finés eran personas que no valían la pena porque no conocían al Señor. Ahora, lo que aprendemos del texto del capítulo 3 es que dice que Samuel no conoce al Señor tampoco, pero hay una palabra que hace la diferencia, de hecho hace toda la diferencia. Dice, y él no conocía, tómalo si necesitas, está bien, está bien, está bien. Dice, y él no conocía al Señor aún. Es una gran diferencia. Avne y Finés no conocían al Señor. Samuel no conocía al Señor aún. Su corazón es humilde. La humildad es una necesidad para la salvación, para que le exista la salvación. Tienes que posicionarte bajo para que puedas escuchar eso que es bueno y en los cielos. Tienes que recibir de él. Una palabra, toda diferencia, Avne y Finés no quieren escuchar y se pusieron allá lejos del perdón de Dios, y aquí Samuel se ha puesto en la posición perfecta para conocer a Dios. Ok, versículo 20. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era el profeta. Ese les dijo algo padre. Dice eso, el dolor es el megáfono de Dios para despertar al mundo sordo. Pero el reverendo Park estaba hablando de ese concepto. Dice, los profetas son un micrófono de Dios para despertar a sus hijos sordos. Dios lo que hace es que cuando sus hijos dejan de escucharle, dejan de responderle, Dios saca de la civilización un servidor sirviente y humilde que se vuelvan la voz de Dios para comunicarse con todos sus hijos, esa nación, para que vuelvan sus corazones a Dios.
Así que los profetas son el medio de comunicación de Dios, primariamente el Antiguo Testamento. Es la manera como Dios trabaja, asegurarse que su voluntad estaba revelada. Pero aquí hay una idea. ¿Crees que existen los profetas el día de hoy? Existen los profetas en este momento. Ah, yo hice una encuesta, no durante el servicio, después del servicio, y tuve muchas opiniones. No digas nada en ese momento porque va a ser raro cuando escuchas lo que dice una persona y lo que otra persona dice. Esto es lo que mi convicción personal es. Y ahora, esto es un problema secundario. Yo personalmente no creo que el profeta o el oficio de profeta exista en la iglesia el día de hoy. Pero todos los carismáticos se están poniendo defensivos, pero creo que hay dones proféticos que aún residen dentro de la iglesia el día de hoy. Verás, hay una oficina de profetas en Hebreos capítulo 1, está de mi lado, por cierto, dice que esta es la manera como Dios hablaba a través de los profetas, pero ahora tiene un hijo. Pero Romanos 12, 1 Corintios 12, está ese concepto de los dones de la profecía. Así que creo que hay muchos hijos de Dios que de hecho tienen el don de la profecía. Ahora, un profeta hacía dos cosas. Cuando eran llamados por Dios y usados por Dios en Israel, hacían dos coses. ¿Listo? Ellos, para los que están tomando notas, es que vale la pena mencionar esto. Primero, ellos deben de declarar, pero también deben de predecir. Declarar y predecir. ¿Listos? Uno significa que son personas que declaran la verdad. No se avergüenzan, no ven las cosas como blanco y ven las cosas como blanco y negro, no hay gris. Así que cuando las personas se ponen subjetivas de la moralidad de la verdad, las personas dicen, no, esto está bien, esto es lo que Dios ha dicho, esto no está bien, esto sí está bien. No sabes, no has visto, no has puesto, no has volteado tu oído, es como un profeta funciona, declarar. Pero los profetas del Antiguo Testamento también predecían aspectos. Significaba que declaraban palabras declarantes de algo que iba a pasar o desenvolverse en la historia de Israel, algo que iba a pasar en los días futuros. Así que este don de la profecía que está en la Biblia, no puedes voltearlo, ignorarlo o quitarlo de la lista. Es difícil de explicar, por eso le quieres voltear sus palabras. No, está ahí muy presente en la escritura. ¿Qué hacemos con él? Creo que con gran confianza podemos decir que los dones proféticos es un don de declaración. La pregunta es de predicción. Es garantizado que es de declaración cuando hablas la verdad a las personas. Esto es como es las cosas, esto es como debe de ser. Esto es lo que Dios está diciendo. Luego se meten ahí a las hierbas y déjame te traigo claridad. Eso es la que la escritura habla en ese momento ahora mismo. La cuestión es, tienen una palabra de Dios acerca de lo que va a suceder en el futuro. Yo no lo sé. Yo no lo he encontrado, no entiendo todos los dones, pero algunas personas dicen que soy un gran predicador porque no lo he encontrado eso, pero voy a hacerlo, admitir que tengo todavía apertura en mi teología para cosas que quizás no he completamente entendido. Estoy buscando una respuesta, pero no he encontrado la respuesta aún. Esto es lo que pasó en Pascua y no sabes qué onda. Bueno, ayúdame a procesarlo. Y terminé el segundo servicio de Pascua, muchas personas, y luego veo que una persona está haciendo una línea y dice, está por dejar todos estos problemas en mí y estoy listo para recibirlo. Y luego simplemente me dice, ahora es el tiempo. Y digo, ¿perdón? Y luego se fue. Tú sabes. Dijo, no sé de qué estás hablando. Y luego ve para acá y se fue, simplemente. Parece, si me ayudas a entender eso, me encantaría saber por lo que eso significa. Y pensé en mí mismo, quizás debo de, bueno, no sé, sigo pensando en esto aún. Y ya van varias semanas. Así que, ¿eso era predicción? No lo sé. Ustedes, díganme, no es algo que voy a encontrar el día de hoy, pero bueno. Así que Dios se revela y da una visión a Samuel, ¿verdad? Aquí en su visión. Es una visión un poco incómoda.
Básicamente le está diciendo que todo el pueblo de Israel, los oídos van a resonar con lo que te voy a decir. Lo que te estoy diciendo es esto, te voy a decir, dile a Eli que su tiempo está terminado, su casa va a ser borrada de la faz del mapa, de la tierra. Una información bastante dura. Y luego hay un cambio ahí raro que pasa cuando se despierta Samuel. Bueno, de hecho, no pensamos que Samuel se haya despertado, dice que se acostó allí y luego a la mañana se levantó. Y no habla de eso, sino que solamente abre las puertas, simbólicamente diciendo un nuevo día, algo viene a Israel. Pero entonces tiene esta interacción extraña con su mentor, Eli. Eli dice, ven aquí, Samuel. Y Samuel está como de la misma manera, responde a Eli de la misma manera que responde a Dios. Con corazón, miro, heme aquí, que estoy aquí listo. ¿Y qué le dice Eli? Dime lo que Dios te dijo o te voy a desear que sea peor en tu vida que lo que va a ser en mi vida aquí. Eli ya sabe lo que viene. Él ya sabe porque Dios ha elegido a Samuel a que reciba su verdad y no a Eli. Y de hecho probablemente significa cosa difícil para el futuro de Eli. Y dice, dime, o lo deseo para ti. Es en ese momento donde el hombre se vuelve el niño se vuelve el hombre. Que Eli, este viejo, que ha puesto una cosa, dice la Biblia que es gordo, ciego y viejo. Está apuntando su falla la escritura. Ese punto que este sumo sacerdote viejo hombre está actuando como niño, ya el niño está actuando como un hombre. Él tiene ahí una vacilación, está experimentando pausa, no quiere compartir su palabra, pero aún así Samuel sabe que tiene gran confianza que no son sus palabras sino la de Dios, pero aún tiene una reservación. ¿Por qué? Porque sabe que esto le va a herir severamente. Y tengo que decirte que hay gran aplicación para nosotros, porque muchos de nosotros estamos trabajándonos como profetas del Facebook. Es como la iglesia está manejándose el día de hoy, que vamos a estar declarando la verdad y vamos a aventarla al mundo. Es todo malo, todo está feo, todo está mal, ustedes son malos, estúpidos, tontos. Y alguno de esos quizás sea cierto, pero te voy a advertir, considera el método de entrega que Samuel toma cuando entrega verdad muy difícil al mundo que no entiende, a un hombre que no tiene entendimiento. Él tiene gran pausa, él sabe que va a herir, él sabe que eso significan cosas malas. Es por eso que no simplemente corre hacia él y dice, ya valiste, Dios dice que te va a matar, te va a destruir, va. No quiere decir estas cosas. Así que nosotros como verdaderos declaradores debemos declarar y sabemos que debemos sujetarnos en la verdad, no debemos caminar de la verdad, sino que debemos de hablar y proclamar la verdad donde quiera que vayamos. Pero considerarías la manera en cómo la comunicas. Que tengas el espíritu de Samuel en ti, conociendo que va a ser difícil y quizás va a herir, pero cuidar aún así a la persona que va a afilar, a la que va a cortar. Aquí está un profeta que vale la pena copiar. Estos son cosas importantes. Palabra para nosotros, sí. Y luego hay una palabra muy motivadora al final del capítulo. ¿Listo? Esto es. Y el Señor apareció de nuevo en Silo porque el Señor se reveló a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Y aquí está la cuestión. Dios ha estado mudo en tu vida. No tiene que mantenerse unido. En silencio. Si está dispuesto a recibir, está dispuesto a hablarte. Pero algunos de nosotros decimos, ay, no necesitamos una segunda aparición o reaparición de Dios en nuestra vida o de la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitas que te muestre por primera vez. Y estás en la habitación porque es de religión tradicional en esta área, tu familia te esperó aquí, tu esposa te arrastró aquí y necesitas una aparición de primera vez. Y esto es lo que te diría. Si estás empezando a escuchar la palabra de Dios, no audiblemente, sino clara, y te está llamando tu nombre, posiciónate en el lugar donde digas, habla, Señor, tu siervo está escuchando, aquí estoy. Y recibe la palabra de Dios. Experimenta su salvación.
Vuélvete una parte de la familia. Sé conocido por el Padre. Y creo que se volverá cierto para ti. Oremos, Padre Celestial, te damos tanta gracias por este día, esta habitación, este lugar, estas personas. Ayúdanos, Señor, a conocer cómo ser obedientes, a no solamente escuchar y recibir tu palabra, sino también tener motivación y valentía para seguir adelante. Señor, te pido que proclamemos tu verdad con cuidado, con métodos apropiados. Te pedimos, Señor, que no seamos como Elí que volteó ah, como que su cabeza lejos de ti, que callaron tu voz, te silenciaron. Señor, si hay algo que existe en esta habitación, ayúdanos a voltear nuestros rostros hacia ti, nuestros oídos hacia ti para recibir de ti. Y Señor, por favor, por tu gracia y misericordia, háblanos de nuevo y provee dirección. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.